Hola, Dios bendiga, saludos desde Tequisquiapan, espero que Dios les esté colmando de grandes y maravillosas bendiciones o les haya colmado de grandes y maravillosas bendiciones este día. Vamos a tener otro pequeño momento, así es que vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar y a pedirle a Dios que nos hable en este pequeño momento con Él. Así se llama esta sección, ¿verdad? Pequeños momentos con Dios. Así es que oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu voz, Señor. Queremos rogarte en el glorioso nombre de Cristo Jesús que tú nos hables, Señor. Quita todo lo que puedas trabar a nuestras mentes, en nuestros corazones. Que nada nos distraiga, Señor, que estemos absolutamente atentos a ti, a tu voz, a través de la Biblia, tu palabra, Señor. Así es que bendícela, Señor, bendice a nuestras vidas a través de ella y que en verdad podamos entender por qué, Señor, tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados. Bendice este tiempo, Señor, nos quedamos en tus manos. Te lo pedimos esto en el glorioso y perfecto nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en... Espérenme. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y dice la palabra de nuestro Dios, refiriéndose a un pasaje del Antiguo Testamento cuando el pueblo judío estaba teniendo mortandad, estaban muriendo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, en aquel entonces, hace miles de años, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, como sucedió con nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Y vean, ¿y cuál fue el propósito? ¿O cuál era el propósito de esa muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y yo quiero, querido amigo y amiga, quiero que lo entiendas claramente. Nosotros no predicamos una religión, los cristianos no predicamos una religión. Tenemos un nombre como denominación, sí, para que nos conozca. Es como si todos se llamaran Juan, tendría que tener un apellido para que sea diferente, ¿ah? Bien, todos dicen que somos cristianos. No, no es cierto, solamente aquellos que hemos aceptado a Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque la gente piensa que todos somos cristianos, no. La gente solamente, a los cristianos se les llamó porque a las personas se les empezó a llamar cristianos como un apodo, porque se identificaban con Cristo, pensaban, sentían y actuaban como Cristo, o sea que reflejaban a Cristo. Ahora, ¿por qué vino Cristo? Por culpa de nuestro pecado. Vean lo que dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para que todo aquel que en él cree, y está hablando de esa creencia real, esa fe genuina. Desgraciadamente muchos seres humanos le dan la honra, la gloria o la veneración, como dicen, a otras personas y no a Cristo, que no han hecho nada por ustedes. O sí, les atribuyen milagros, pero no dio su vida como el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto, hermanos? Porque ayer estábamos estudiando en la escuela dominical la encarnación de Dios, o sea, Dios mismo se hizo hombre a través de nuestro Señor Jesucristo y seguimos estudiando eso. Pero también llegamos una hora después en la predicación a lo que va a venir más adelante. ¿Y qué va a venir más adelante? Cuando Dios va a derramar toda su ira sobre los seres humanos. Y gracias a Dios, los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos creído en Él, no vamos a estar aquí. Y la gente no entiende eso. La gente dice, ay, pues no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor y te ama. Lo que no ama es el pecado que tienes. Y entre el pecado que tienes, uno de los principales pecados que tienes es de que tú, querido amigo y amiga, no le das la honra, la gloria y la alabanza al único y sabio Dios, como dice la Biblia. Y vean lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, hablando de Jesús, Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿De qué se va a perder?
de estar en la presencia de Dios para siempre. Querido amigo y amiga, tú y yo no somos como los animales que nos morimos y nos deshacemos y ya. No, nosotros somos tripartitos y esa parte esencial se va con Dios para siempre o se va lejos de Dios para siempre. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y esto es espiritual. Vida eterna va a ser con Dios para siempre. Y aquí está el punto clave, lo que dice el versículo 17. Porque ese es el problema. O sea, mucha gente cree y dice, pero no que Dios es amor, no que Dios nos ama, sí. Pero el problema es tu pecado. El problema es de que tú, querido amigo y amiga, y muchas veces nosotros los hijos de Dios, no queremos arrepentirnos de lo que cometemos. Al grado de que hoy en día a lo bueno le dicen malo y al pecado le dicen bueno. Y a lo mejor tú eres uno de ellos, que al pecado ni siquiera lo nombras como pecado, sino que dices, todos lo hacen, o es esto, es aquello. No, si Dios le dice que es pecado, aunque tú y yo lo queramos pintar de colores bonitos. Si para Dios es pecado, por ese pecado va a condenar al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Y sí, no lo envió para eso. Lo envió por amor y lo envió por salvarlos. Pero los necios seres humanos, los tontos seres humanos, y vuelvo a repetir eso, los necios y tontos seres humanos siempre han querido rechazar a Dios, excepto los que ya hemos aceptado a Cristo. Y siempre han querido adorar a Dios como se les pega la gana. Y no, ya está escrito. Desde el principio, desde que creó Dios a Adán y Eva hasta nuestros días, ya está escrito cómo Dios quiere que le adoren. Y la única forma es a través de Jesucristo, porque fue el sacrificio único. Fue el sacrificio único que apaciguó la ira de Dios. Si no, desde hace muchos años Dios hubiera deshecho a la raza humana. Pero así que sí, la gente sigue pensando, y tú, querido amigo y amiga, a lo mejor estás en esa situación, sigue pensando que, no, estoy bien con Dios porque tengo una religión, yo no soy tan malo, yo no cometo. Casi siempre cuando he hablado con personas, me dicen, yo no soy tan malo, yo no robo, o yo no soy tan malo, no le deseo mal a nadie, o yo no soy, y eso lo pongo entre comillas porque a lo mejor no lo dices de dientes para afuera, pero aquí en tu mente y acá en tu corazón, ¿cómo no le pasa esto a ese? ¿Verdad? Otra gente me ha dicho, yo no he matado a nadie, y piensa que eso es lo único malo, matar, sobre todo hoy en día que está de moda el asesinato. Y digo que está de moda porque hay tanta violencia en nuestro, especialmente en nuestro México, que piensa que es el único pecado. No, la mentira es pecado, el pensar mal es pecado, la desobediencia a los padres es pecado. Imagínate, si la desobediencia a los padres es pecado, imagínate la desobediencia a Dios. El robo es pecado, sí. El emborracharse es pecado, sí. El andar de lujurioso es pecado, sí. El andar de perverso sexualmente. Y ahí encierro todo lo que está de moda hoy en día, en puras perversiones sexuales, lo que no es otra cosa más que perversión sexual. ¿Es pecado? Sí, aunque lo pinten de colores, es pecado. Y por eso Dios mandó a Cristo para perdonar al ser humano. Pero ¿cuál es el requisito? Arrepentimiento. Sí, arrepentimiento. Y repito, Dios lo único que te pide es que te arrepientas, le pidas perdón con todo tu corazón y le aceptes en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y vean lo que dice el versículo 18. El que en Él cree, hablando de Jesucristo, no es, más claro ni el agua. El que en Él cree, que cree que es Dios, que es Dios encarnado en Cristo, y que cree en ese sacrificio en la cruz, en ese derramamiento de sangre en la cruz, por perdón de nuestros pecados, y le aceptan en el corazón, no es condenado.
Pero el que no cree, vean lo que dice ahí, ya ha sido condenado. ¿Y por qué dice eso? Porque ya no se puede salvar. No, todavía tiene esa oportunidad. Pero cuando venga lo que estábamos viendo ayer a mediodía, de que de repente los hijos de Dios desaparezcamos cuando venga Cristo, y de repente comience la ira de Dios a ser manifestada aquí en este mundo, va a ser bien difícil, querido amigo y amiga, que creas en Cristo. Va a ser más fácil, más sencillo, más fácil que le creas al anticristo que a Dios mismo, nuestro Señor. Por eso dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, hablando de Cristo, y los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas, el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, querido amigo y amiga, y también queridos hermanos, gracias a Dios tenemos toda la verdad, nosotros los que hemos aceptado a Cristo. Pero tú, querido amigo y amiga, no te engañes. Tú no estás bien delante de Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios por tus pecados y aceptarle en tu corazón como el Señor y el Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres estar con Dios para siempre. Si no quieres estar con Dios para siempre, pues sigue así. Sigue así. Tarde o temprano, tú, querido amigo y amiga, así como yo, vamos a estar delante de Dios y vamos a darle cuentas. A ver quién tiene la razón. Si yo que creo en lo que Dios dice, o tú que crees en lo que piensas, en lo que sientes, en lo que alguien te inculcó. A ver quién tiene la razón. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos momentos en ella. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas este pequeño momento. Obra con poder a través de tu palabra, Señor, en aquellos que lo escuchen. Y que el Espíritu Santo, quien es Dios, les redarguya y los inste a rendirse delante de ti y tomarte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.